Señor. Así que les invito a que oremos en este momento. Padre Celestial, te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor del cielo. Reconocemos que Jesús es el Cristo, tu Hijo amado, Padre Celestial. Y hoy, Señor, estamos acá para estar delante de ti, Señor, delante de tu palabra, para que tu palabra, Señor, nos instruya, tu palabra, Señor, nos dé vida, Padre, a través de esa vida que tú has dejado en esa palabra, Señor bendito. Oramos, Señor, para que esa gracia tuya, Señor, esté con nosotros, Señor, y que cada día, Padre, la iluminación de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, Señor, para poder cada día vivir de manera más profunda el Evangelio en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos dé la gracia también para poder llevar este mensaje, Señor, a todas las naciones de la tierra, a donde tu voluntad, Señor, sea que podamos ir, Padre. Permite que venga un tiempo, Señor, donde podamos llevar este mensaje, Señor, a esas naciones, Padre bendito. Ponemos delante de ti a cada uno de esos discípulos, Señor. Oramos por los hermanos de Caldas, Señor, en Colombia. En esta oportunidad, Padre, estamos reunidos con ellos, Señor, y te pedimos que tú los bendigas, Señor, que el Evangelio pueda estar en ellos cada día más y más profundamente, Señor. Oramos, Señor, para que se abran las puertas del evangelismo, Señor, allí en Colombia, Padre, y que cada región de Colombia, cada departamento de Colombia, Señor, pueda recibir el mensaje que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos, Señor del cielo, también por Venezuela, oramos por Guatemala, oramos, Señor, por cada nación acá representada, Padre bendito. Oramos, Señor, para que se abran esas puertas del evangelismo y que suceda, Señor, la evangelización mundial a través de nuestras vidas, Padre eterno. Señor, que podamos con toda esta gracia alcanzar, Señor, cada una de las naciones de Latinoamérica, Señor, con el Evangelio, y que podamos proclamar, Señor, al mundo entero que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que viene, Señor, en nuestros días. Padre, danos, Señor, la oportunidad de ser los pregoneros, los testigos tuyos, Señor, en un tiempo, Padre, donde el mundo necesita conocer este mensaje. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y rogamos que a través de tu Santo Espíritu nos guíes, Señor, en este momento, en tu palabra, Señor, y que podamos comprender exactamente qué es lo que tú quieres, Señor, en nuestra vida, a través de tu palabra, Señor del cielo. Guíanos, Señor, que podamos ser, Señor, espíritus dispuestos, Padre, para recibir la bendición de tu palabra, la guía de tu palabra, la gracia de tu palabra, Señor, la bendición que está en tu palabra. Oramos, Señor, todo, creyendo que Jesús es el Cristo, Padre, y en ese nombre podemos recibir todo, porque así lo dice tu palabra, Señor del cielo. Así que hoy alineamos nuestra oración, Señor, a tu voluntad, para que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla, Señor, en nuestras vidas, Padre celestial. Bendigo a mis hermanos, Señor del cielo, que nos reciben en este momento, y oro por cada uno de ellos, Señor. Oro por sus familias, Padre, las traigo delante de tu trono, Señor. Oro, Señor, para que tu gloria esté sobre ellos, Señor, que tu gracia sea revelada cada día, Señor, a cada uno de ellos, Padre, y que juntos podamos, Señor, preparar el retorno de Jesús como el Cristo en nuestros días, Señor del cielo. Oro, Señor, en este momento por cada una de estas naciones de Latinoamérica, Padre, las ponemos delante de tu trono, Señor. Intercedemos por cada una de ellas, Señor, por cada uno de los líderes, por cada uno de los discípulos, Señor, que se están levantando en cada una de esas naciones, Padre Santo. Oramos, Señor, trayendo todo delante de ti, Señor del cielo, y poniendo toda nuestra vida, Señor, para que podamos ser edificados a través de esa vida que hay en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús en Cristo, oramos todos, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de qué significa que Jesús en Cristo sea el profeta de Dios para mi vida. En realidad muchos hablan de que Jesús es el Cristo y es el profeta de Dios. Y claro que sí, porque así lo enseña la palabra del Señor. Pero profundamente, ¿qué significa eso para mi vida? Deuteronomio capítulo 18. Y quiero ir al versículo 18 y 19 de este capítulo de Deuteronomio 18. Y dice de la manera siguiente: profeta le despertaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto lo está diciendo el Señor a Moisés, y es en un tiempo donde Dios le está hablando a Moisés de manera directa. Y el pueblo no quería oír más la voz de Dios. El pueblo de Israel estaba asustado por temor a la muerte cuando oyeron tronar el monte Sinaí, cuando oyeron cómo aquellos estruendos
representaban la gloria de Dios, el poder de Dios estaba frente a ellos. El pueblo de Israel no quiso más oír directamente la voz de Dios, y entonces le pidieron a Moisés que él fuera como un profeta entre Dios y ellos. Y exactamente Moisés fue levantado de esa manera, y por eso Dios le dice a Moisés en este momento: sí, está bien, lo que ellos pidieron es así porque tienen temor a la muerte. Profeta les voy a despertar de en medio de sus hermanos, le dice Dios, como tú, o sea, como Moisés. Moisés es un profeta, así lo dice la Biblia. Y entonces la Biblia está diciendo que va a venir un profeta como Moisés, y entonces Dios va a poner en ese profeta las palabras en su boca, y ese profeta le va a hablar todo lo que Dios le mande. Pero cualquiera que no oiga estas palabras que Dios le ha dado a su profeta y que él hablará en su nombre, entonces tendrá que dar cuenta delante de Dios. Este es el contexto de este pasaje de Deuteronomio 18, versos 18 y 19. Pero si vemos acá, Dios le está diciendo a Moisés que va a enviar un profeta. Esta es la promesa del Mesías Cristo, el verdadero profeta, que vendrá un día para hablar a este pueblo de Israel. Si podemos revisar un poco más la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que se mencionan más de 133 profetas en la Biblia. No es que sean pocos realmente. Más de 133 profetas son señalados en la Biblia. Y el primero al cual en la Biblia se le llama profeta no es ni siquiera Moisés, es Abraham. Y usted lo puede leer en Génesis capítulo 20 y versículo número 7. Ahí se habla acerca de este Abraham, el patriarca Abraham, a quien le dieron el evangelio, de donde sale toda esta nación de Israel. Así que el primer profeta que Dios levantó en medio de su pueblo es Abraham. Pero Moisés también es uno de esos profetas. Y a manera de Moisés va a ser levantado el Mesías Cristo, el verdadero profeta que vendrá un día. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel en esta ocasión. Pero si revisamos un poco más profundamente en la Biblia, ¿cuál era la función de los profetas? ¿Qué era lo que ellos hacían? En realidad los profetas, en primer lugar, declaraban el pecado del pueblo de Dios y advertían de la ira de Dios si ellos permanecían en sus pecados. Así que los profetas tenían una primera función, era que cuando el pueblo de Dios se estaba desviando de Dios, se estaba separando de Dios, estaba cambiando los caminos de Dios, el profeta se levantaba y empezaba a declarar el pecado del pueblo de Dios, y les advertía que si ellos no regresaban a Dios, entonces la ira de Dios estaría sobre ellos. Esta era una de las primeras funciones que ejercían los profetas en el tiempo del Antiguo Testamento. Otra de las funciones es que los profetas llamaban al pueblo de Dios al arrepentimiento, y ellos le decían que se volvieran a Dios porque estaban separados de Dios. Cuando Israel se desviaba totalmente, se levantaba un profeta y Dios hablaba a través de ese profeta y hablaba a Israel y le decía: están separados de mí, vuelvan a mí, regresen a mí, arrepiéntanse de sus pecados y regresen a mí. Es decir, que el profeta proclamaba la voluntad de Dios. No solamente declaraba el pecado, sino que llamaba al pueblo de Dios a que regresaran a Dios porque estaban separados de Dios. Otra de las funciones proféticas en el Antiguo Testamento es que ellos confirmaban la victoria de Dios contra los enemigos de su pueblo. Por ejemplo, siempre los profetas eran consultados cuando el pueblo de Israel iba a ir a pelear contra sus enemigos. Entonces el rey buscaba al profeta y el profeta le daba una confirmación, le decía: vayan porque Dios estará con ustedes, o le decía: no vayan porque van a ser derrotados. Entonces el profeta confirmaba la victoria de Dios contra los enemigos de su pueblo, o anunciaban también la restauración o la victoria de Israel. Así es que los profetas tenían estas tres funciones principales: hablar del pecado, hablar de la separación del hombre con Dios y anunciar la victoria sobre los enemigos. Entonces, ¿de qué estaban hablando los profetas? ¿De qué se encargaban? En realidad, el profeta se encargaba de llamar a Israel a que resuelva su problema espiritual, a que resuelva el problema del pecado, a que de verdad resuelva el problema de la separación con Dios y a que pueda derrotar a sus enemigos, cuándo debe ir y cuándo no debe ir. Así que la función de los profetas era decirle a Israel cómo resolver este problema espiritual, el pecado, la separación y Satanás. Entonces podemos ver que los profetas anunciaban entonces el camino o la
Israel debía seguir para estar con Dios. Eso era la función de los profetas. Eran los encargados de decirle al pueblo de Dios cuando se estaba separando de Dios, cuando se estaba desviando, llamarlo para que volviera a Dios, y cuando había que ir a la guerra, confirmar si era el momento que Dios quería o no era el momento que Dios quería. Así que los profetas anunciaban el camino o la ruta que Israel debía seguir para estar con Dios y tener victoria. ¿Cómo cree hoy la iglesia en los profetas? Si nos preguntamos, si vamos un poco a la realidad del mundo, lo que hoy se llama iglesia, ¿cómo están creyendo en los profetas de hoy? Primero, yo he visto, por ejemplo, que algunos creen que un profeta es una persona, es alguien que les puede dar una palabra que les ayudará a resolver algún problema de su vida personal o familiar. Y entonces dicen, es que hay un profeta, y entonces voy a ir con el profeta, y entonces él me va a dar una palabra, y esa palabra me va a ayudar a resolver el problema que tengo en mi vida ahora, o el problema que tengo en mi familia, o el problema económico, o el problema de aquí, o el problema de allá. Y entonces la gente hoy en las iglesias en realidad están buscando a los profetas para que les den una palabra. Y de verdad las palabras que los profetas de hoy están dando no es el evangelio, están dando palabras para animar, palabras para sacar el dinero a la gente, palabras que están engañando a la gente actualmente. Entonces, ¿cómo cree hoy la iglesia y los profetas? ¿Será que está creyendo como la Biblia dice? No, en realidad no es así. Algunos dicen, bueno, ¿cómo creer en un profeta? Y dicen entonces como alguien que habla lo que Dios quiere darme en medio de la pandemia. Voy a buscar a un profeta para que me hable lo que Dios quiere darme en medio de la pandemia. Llamen a los profetas para que nos hablen de esa manera, para que nos digan cómo tenemos que estar ante la pandemia, aunque de verdad es difícil, pero llamen a los profetas porque queremos oír a los profetas que nos digan qué es lo que Dios quiere hablar en medio de esta pandemia. Así cree la iglesia de hoy, lamentablemente. Alguna parte de la iglesia también ve al profeta como alguien que puede adivinar cosas. Oiga, adivinar cosas que han sucedido o que van a suceder en su vida. Y entonces muchos tienen miedo, los profetas incluso. Dicen, no, puede decirme lo que hice en el pasado, puede decirme el error que cometí ayer. Y entonces mucha gente se esconde de los que se llaman profetas. Hoy incluso, aunque hay profetas en la iglesia y dicen llamarse profeta, en realidad no están compartiendo el evangelio de la Biblia. Están hablando otras cosas, incluso están adivinando. Hay adivinación profética en medio de los púlpitos, hay adivinación profética en medio de los templos. Esto es lamentable. Entonces la gente ama esto, la gente quiere esto, quiere que alguien le adivine cosas que han sucedido en su vida o que van a suceder en su vida. Y entonces si les dicen eso, quedan admirados, me dijo el profeta, me adivinó esto, ¿verdad? Esta es la clase de profetas que hay hoy en la iglesia. Entonces, como más mira la iglesia a los profetas de hoy? Como alguien que no importa si usa o no usa la Biblia. A la iglesia no le importa si el profeta usa o no usa la Biblia, pero la gente dice, no importa si usa o no la Biblia, no importa si predica o no predica el evangelio, pero me dice lo que debo hacer para levantar mi economía. Entonces, si me dice eso, no importa aunque no use la Biblia, no importa aunque no mencione a Dios siquiera, ¿verdad? Pero me está diciendo cómo voy a hacer para levantar mi economía después de la pandemia. Y entonces creen que esos son los profetas de la Biblia, creen que esos son los profetas de la iglesia. Pero de verdad, esto está muy alejado de lo que la Biblia enseña. Algunos más ven al profeta como alguien que no importa cómo vive su vida, no importa si vive en inmoralidad, si es una persona avara, si es mentirosa, si es esto, si es lo otro, pero si le atina a las cosas que dice, entonces es un profeta de Dios. Así es como la iglesia cree hoy en los profetas. Lamentablemente, si comparamos esto con los profetas del Antiguo Testamento, de verdad está muy alejado, pero no totalmente, vamos a ir viendo más adelante. Es que a la gente le gusta oír lo que quiere oír. Claro que sí. La gente quiere oír y le gusta oír lo que ella quiere oír, pero no lo que Dios dice. A la gente no le gusta oír lo que Dios está diciendo. Por eso es que no escuchan el evangelio. Ellos quieren oír lo que a ellos les encanta, lo que a ellos les gusta oír, lo que los hace llorar, lo que los quebranta, lo que
me hacen sentir así, me hacen sentir allá. Esto es lo que la gente quiere oír, pero no lo que Dios dice. Es así, pero esto no es nuevo. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, en su capítulo 18 y versos 5 y 7, y vamos a leer lo que pasaba en el tiempo de los reyes. Segundo libro de Crónicas 18, versos 5 al 7 dice: así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó: ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galaad o debemos desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. Dios te dará la victoria, oh rey. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero yo lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo me profetiza desgracias, y se llama Micaías, hijo de Imlá. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir Micaías. Si podemos darnos cuenta en este pasaje de la Biblia, el rey Josafat tiene 400 profetas que le están profetizando, y él pregunta: ¿debo ir a la guerra contra Ramón de Galaad o no? Y los profetas, 400 profetas, le dicen: rey, ven, Dios está contigo, Dios te va a dar la victoria. Pero esa no era la palabra de Dios. Eran 400 profetas que estaban mintiéndole al rey, pero al rey le gustaba oír que iba a tener victoria. Igual es la gente de hoy. A la gente le gusta oír que va a recibir una casa nueva, un carro nuevo, que no le va a dar el COVID, que se va a cuidar todo este tiempo, que de repente algo Dios hará en su economía, y entonces la gente quiere oír todas estas cosas, igual que el rey Josafat. Pero también Dios tenía a un hombre, a un profeta que hablaba de parte de él, y se llamaba Micaías. Pero a este Micaías ni el rey lo quería oír. Es más, el rey contestó: sí, hay alguien más, pero lo detesto, me cae mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me profetiza desgracias, y se llama Micaías. Es decir, que a la gente le gusta oír lo que quiere oír, pero no lo que dice Dios. Realmente esto no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. La gente sigue creyendo en los profetas de una manera equivocada, y claro, esto es porque no han entendido claramente el Evangelio. Es porque no han creído que Jesús es el Cristo. Y entonces no pueden entender quién es el verdadero profeta que Dios ya levantó. La Biblia dice que se van a levantar falsos profetas. Y no solamente en el Antiguo Testamento es que habían estos falsos profetas. También hoy los hay. Y en el tiempo de Cristo también los hubo. Por ejemplo, si vamos a Sofonías, capítulo 3 y versículo 4, podemos leer lo que Sofonías dice ahí: sus profetas son mentirosos y arrogantes, en busca de su propia ganancia. Esto es en el Antiguo Testamento. Ya habían falsos profetas, se habían levantado profetas mentirosos, arrogantes, y solo buscaban su propia ganancia. Si les daban una ofrenda, si les daban un diezmo, realmente no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Si vamos a Mateo 7 y versículo número 15, podemos encontrar también que Jesús dijo: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Así lo describe Cristo. Había falsos profetas que parecía que eran ovejas inofensivas, pero en realidad eran lobos feroces, dice la palabra. Así es como Cristo describe a estos profetas falsos que se van a levantar. En Mateo 24, el mismo Cristo dijo: pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y van a realizar grandes señales y grandes milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Entonces, claro, habrá falsos profetas, y otros serán llamados mesías también. Y esto es algo que hoy podemos
en la tierra hay gente, se calcula que hay unos 42 hombres en el mundo que se declaran ser el Mesías, pero han terminado muriendo. De verdad van muriendo. Incluso hay una mujer que dice que ella es la Mesías. Es así. Satanás está engañando al mundo. De verdad es así, de esa manera. Como Satanás se ha encargado de levantar falsos profetas también. Y entonces no solamente son personas que hablan fuera de la iglesia, muchas veces están dentro de la misma iglesia. Segunda Timoteo 4:3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Pablo le está diciendo a Timoteo que va a haber un tiempo donde la gente va a buscar maestros que les digan lo que quieren oír, pero no lo que Dios dice, no la sana enseñanza, no la verdad de la Biblia, no lo que Dios ha revelado en su palabra, sino que les encantará oír a estos hombres, a estos profetas, porque les agrada oír lo que ellos dicen. Así que la Biblia está llena de estos testimonios de falsos profetas en realidad. Entonces, ¿cómo podemos saber quiénes son los profetas de hoy? Los profetas deben proclamar que Jesús es el Cristo, el que vino a la cruz y a la resurrección. Este es el mensaje, esta es la profecía, este es el mensaje más grande, es la palabra profética más segura, es el verbo que se hizo carne, es Jesús como el Cristo. En la cruz y la resurrección cumplió todos los oficios de Cristo. Este es el mensaje de la Biblia, este es el mensaje profético más seguro. Entonces, ¿qué es lo que los profetas deben proclamar? Deben proclamar que Jesús es el Mesías Cristo, que vino a la cruz y vino a la resurrección. En primera de Juan, capítulo 4 y versículos 2 y 3, usted puede revisar. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3 dicen: esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Esta es la manera para saber si alguien tiene o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesús Cristo vino en un cuerpo humano, es decir, que ese Jesús es el Cristo, que vino a la cruz y a la resurrección, que vino en un cuerpo humano, a la cruz y a la resurrección. Esto es lo que está diciendo Juan acá. Si alguien reconoce que ese Jesús, que el Cristo, vino en un cuerpo humano, eso significa que tuvo que ir a la cruz, porque es el Cristo, que tuvo que ir a la resurrección. Entonces dice Juan, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Es decir, un verdadero profeta reconoce que Jesús es el Cristo, que vino a la cruz y a la resurrección. Y esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Entonces, ¿cómo podemos saber? ¿De qué manera podemos saber si alguien tiene o no el Espíritu de Dios? Dice Juan aquí. Es cuando reconoce que Jesús es el Cristo, el que vino en un cuerpo humano a la cruz y fue levantado en la resurrección. Y aquel que dice ser profeta, pero no reconoce esta verdad acerca de Jesús como el Cristo, esa persona es anticristo. Esto es lo que Juan está diciendo acá. Entonces, los profetas deben proclamar un mensaje, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que vino a la cruz y a la resurrección en un cuerpo humano. Este es el mensaje que los profetas profetizaron en la antigüedad, no es otro. Este es el mensaje que los profetas profetizaron en el tiempo antes de que Cristo viniera. Y cuando vino, también se siguió profetizando este mismo mensaje. Entonces, ¿qué deben profetizar los profetas de hoy? Lo mismo. Así que veamos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Isaías 7:14 habla de ese Mesías, de ese Cristo. Y dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal.
he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿De quién está hablando Isaías? El profeta Isaías, el profeta más prominente de Israel. Está hablando de que Dios va a dar una señal. ¿Y cuál es esa señal? Es la prometida señal de Génesis 3:15. La Virgen, la mujer, va a concebir y va a dar a luz su simiente, a un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Y esto en realidad se refiere a Jesús como el Cristo que vino y le llamaron Emmanuel. El profeta Jeremías, en el capítulo 23 y versículo 25 dice: he aquí vienen los días, dice el Señor, y despertaré a David el nuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es este renuevo del rey David? ¿Quién es este personaje que aquí Jeremías está diciendo que el Señor va a despertar un nuevo renuevo justo del rey David, y que reinará como rey, y que será dichoso y hará juicio y hará justicia en la tierra? ¿Será que algún rey humano ha logrado esto? No, aquí se refiere exactamente al Mesías Cristo. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Isaías? ¿Cuál era el mensaje de Jeremías? Es el mismo mensaje, es acerca de ese Mesías Cristo que un día va a venir a resolver el problema espiritual de toda la raza humana, el problema de que está atado a Satanás, el problema que está atado al pecado, y el problema que está separado de Dios. Entonces, solamente este Cristo, este Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, es el único que puede resolver este problema espiritual. Lucas capítulo 24 y versículo 27. Es Jesús ya resucitado y va camino a Emaús, y hay dos discípulos que caminan con él, y luego dice Lucas 24:27, se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él. O sea, Cristo resucitado le está hablando a dos discípulos todas las escrituras, les explica todos los pasajes de las escrituras que hablaban acerca de él, comenzando por los libros de Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman la Torá, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. ¿De quiénes hablaban los profetas entonces? Aquí Cristo mismo está corroborando que los profetas en el Antiguo Testamento hablan acerca de él, profetizan acerca de él. Entonces, un profeta que se dice ser profeta, pero no profetiza acerca de Jesús como el Cristo, entonces, ¿será un verdadero profeta? Es un falso profeta. Hechos capítulo 3, versículo 22 al 25 dice: Moisés anunció a nuestros antepasados: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que les diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, hablaron también de estos días. Ustedes son herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los profetas, y son también herederos de la alianza hecha por Dios con los antepasados de ustedes. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. Entonces podemos ver acá cómo todos los profetas, a partir de Samuel, hablaron de todo lo que estaba ocurriendo en el libro de los Hechos capítulo número 2. Y entonces aquí se está diciendo que todo aquello que había sido profetizado ahora se estaba cumpliendo en Hechos 2, que ahora estaba sucediendo. De estos tiempos hablaron todos estos profetas que sería levantado el Cristo, que sería colocado en gloria, y que vendría el Espíritu Santo y se derramaría y empezaría a suceder la evangelización mundial. Todo esto fue lo que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Es que Jesús es el Cristo. Él es el que vino en carne, que vino a la cruz y a la resurrección. Él es el verdadero profeta. No hay otro profeta. No necesitamos otro profeta. No necesitamos una palabra profética de un hombre. No, necesitamos la palabra profética más segura, que es el Evangelio, entrando en nuestra vida. Porque el espíritu del verdadero profeta, levantado por Dios, está en Jesús como el Cristo. Y entonces debemos oírle a Él.
tal como se le dijo a Moisés: a él oiréis. Cuando él venga, a él debéis oír, a él oiréis. Por eso Hebreos capítulo 1 y versículo número 2 dice: ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Dios sigue hablando a sus hijos y lo sigue haciendo a través de su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Dios nos sigue hablando en estos últimos tiempos por medio de su Hijo. Él es el verdadero profeta. Él es el verdadero camino. Él es el verdadero profeta que nos abrió ese camino nuevo para que regresemos a Dios. Usted puede leer esto en Hebreos capítulo 10, verso 18 al 20. Él dice que podemos regresar al lugar santísimo, podemos regresar a Dios, podemos estar con Dios a través de este camino nuevo, a este camino vivo, que gracias al velo que se rasgó, que es su cuerpo, ahora está abierto. Y entonces solamente a través de este verdadero profeta, que es Jesús el Cristo, yo me puedo encontrar con Dios. Juan capítulo 6, verso 14. Dice: la gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Cristo vino, la gente lo reconoció como el verdadero profeta, como el profeta que debía de venir al mundo. Pero en realidad la gran mayoría no podía creer en él. No podía creer que ese Jesús, quien es el Cristo, era el verdadero profeta del cual había hablado Moisés en la antigüedad. Aunque ellos esperaban un profeta, no lo creyeron cuando lo tuvieron enfrente. Entonces, ahora que ya he entendido qué significa el verdadero profeta, ahora que sé que Jesús es el Cristo, que Él es el verdadero profeta para mi vida, entonces debo preguntarme, debo ir más profundo a la Biblia, debo ir más profundo en mi espíritu, debo ir más profundo en mi vida con este evangelio que se me ha revelado. Ahora yo creo que Jesús es el Cristo. Amén. Porque Él es el verdadero profeta para mi vida. Él es el verdadero camino para yo encontrarme con Dios. Solo Él abrió ese camino nuevo y vivo para que yo pueda estar en comunión con Dios. Aleluya. Esto significa que Él es el verdadero profeta para mi vida. Es que Dios ya está conmigo. Entonces, ¿qué significa eso profundamente para mi vida cada día? Voy a mencionar algunas cosas. ¿Qué significa para mí que Jesús, el Cristo, sea el verdadero profeta de Dios para mi vida? ¿Qué significa eso cada día en mi vida? Yo he escuchado que muchos repiten que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta de Dios. Pero cuando yo les he preguntado ¿y qué significa eso profundamente en su vida? Se quedan pensando y únicamente responden una cosa que han aprendido, y es lo siguiente: es que Él me abrió el camino para que yo me encuentre con Dios. Y eso es cierto, es así exactamente. Y entonces yo les hago una segunda pregunta y les digo: ¿y qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo, el verdadero profeta para tu vida, y que Él ya abrió el camino nuevo y vivo para que te encuentres con Dios? ¿Qué significa eso? Y entonces ya no hay respuestas. Y de verdad muchos se quedan pensando. Pero yo quiero mencionar algunas cosas que la Biblia enseña. Primero, es que yo estaba perdido, pero me encontré con el camino correcto. Yo estaba extraviado, pero me encontré con ese verdadero profeta. Yo andaba perdido en la religión, pero me encontré con ese verdadero camino que me da vida. Entonces, eso significa que Jesús el Cristo sea el verdadero profeta para mi vida. Es que yo me encontré con ese camino. Otra cosa es que Dios ya está conmigo. Amén. Emmanuel ya se cumplió en Jesús como el Cristo. Para algunos parece que no. Algunos viven esta fe de una manera muy, como les dijera yo, muy seria, muy como que si fuera un castigo el que estuviesen teniendo.
De verdad, creer que Jesús es el Cristo nos da victoria, nos da libertad, nos da todo lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Así que si Jesús es el Cristo, el verdadero profeta de Dios, significa que Dios ya está conmigo y que no importa a dónde yo vaya, Dios está conmigo. Que no importa qué situación yo estoy pasando, es que Dios está conmigo. Emmanuel ya se cumplió en mi vida a través de ese Jesús como el Cristo, el verdadero profeta para mi vida. Y entonces debo disfrutar el evangelio que está entrando a mi vida cada día. Debo amar esa palabra, debo amar ese evangelio, debe entrar a mi vida, debo vivir de esa manera, con ese Emmanuel, con el gozo del Señor en mi vida, porque el Emmanuel ya es una realidad. Dios ya está conmigo. ¿Qué más significa entonces? También significa que si Jesús es el Cristo, verdadero profeta, entonces ya me encontré con Dios. Ya no estoy separado de Él. Ya el problema de la separación terminó. Es que yo soy un hijo de Dios. Ahora ya camino con Él. Yo me encontré con Dios. Así que ya no estoy separado de Dios. Se resolvió el problema de la separación de mi vida con Dios. ¿Qué más significa esto? Que Jesús sea el Cristo, el verdadero profeta para mi vida. Que puedo empezar hoy a disfrutar la bendición original con el Evangelio en mi vida. Puedo empezar hoy a disfrutar esa bendición original que el ser humano tuvo cuando fue creado originalmente y se perdió esa bendición original. Entonces ahora puedo empezar a disfrutar esa bendición original con este evangelio que está entrando en mi vida todos los días. Entonces yo puedo vivir de esa manera porque Jesús el Cristo es el verdadero profeta de Dios. ¿Qué más significa esto? También significa que Dios ha puesto su palabra, que ha puesto su evangelio en mi boca, para que yo sea testigo de Jesús como el Cristo y me encargue de preparar la evangelización mundial, el retorno de Cristo en mis días. Eso también es que Él es el verdadero profeta. Entonces me dio su espíritu para que yo tenga el espíritu del verdadero profeta en mí y entonces pueda profetizar que Jesús es el Cristo y que todo el mundo sepa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que me volví alguien que tiene el espíritu del verdadero profeta. Y entonces puedo proclamar el evangelio con mi boca, siendo testigo de ese Jesús, quien es el Cristo en mi vida. ¿Qué más significa que Jesús sea el Cristo y que sea el verdadero profeta en mi vida? Es que de verdad esto es muy grande. Es que me dieron el espíritu del verdadero profeta para que yo sea ese profeta del evangelio a todas las naciones de la tierra. Eso es un privilegio grande. Me dieron la bendición de poder cumplir el pacto de la evangelización mundial. Me dieron la bendición de poder cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra. De verdad, ¿y quién soy yo? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué me dio Dios? ¿Qué tengo yo que pueda ofrecer para que Dios me levante de esta manera y me dé el espíritu del verdadero profeta para que yo pueda llevar su evangelio a las naciones? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy nadie, no soy nadie delante del Señor. Todo lo que tengo es por gracia y misericordia de ese Cristo que fue revelado a mi vida. Entonces, de verdad, esto es muy profundo, pero muchos lo ven superficialmente. Ah, sí, el verdadero profeta, pero no, esto es mucho más profundo. Entonces, si Jesús es el Cristo y es el verdadero profeta en mi vida, entonces soy llamado a escuchar la voz del verdadero profeta levantado por Dios. Y Moisés dijo, a él deben obedecer, a él deben oír, y aquel que no lo obedezca y aquel que no lo oye será cortado del pueblo. Entonces de verdad yo soy ahora un discípulo que tengo que oír la voz del verdadero profeta que fue levantado por Dios, Jesús como el Cristo, y entonces debo oírlo y obedecerlo, oírlo y obedecerlo. No se trata solo de repetir que Él es el Cristo, debo vivir con esta fe todos los días de mi vida. ¿Qué más significa entonces que Jesús sea el Cristo, el verdadero profeta para mi vida? También significa que tengo la palabra profética más segura, la cual creo y obedezco todos los días de mi vida. Esto es el Evangelio. El Evangelio ya está en mí. Yo tengo la palabra profética más segura, es la palabra de Dios, es la Biblia, y puedo acudir a ella, y puedo creerla, y puedo obedecerla. Antes no podía creerla, antes no podía obedecerla, pero ahora puedo creerla, y ahora puedo obedecerla, y entonces soy llevado a cumplir el pacto de la evangelización mundial
entregado a la iglesia de este último tiempo. Que Dios nos dé su gracia, que Dios nos dé su misericordia y nos revele más cada día este evangelio profundamente, y que esa palabra profética entre a nuestra vida cada día para poder oír y obedecer lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué significa? Que Jesús el Cristo sea el verdadero profeta en mi vida. Entonces significa que he encontrado descanso para mi alma al encontrarme con la senda antigua. Me encontré con el camino antiguo, y es el camino en el que yo debo andar. Y como lo dijo el profeta Jeremías, pregunten por ese camino antiguo, por esa senda antigua, y caminen por ella y hallarán descanso para su alma. Entonces, si yo ya me encontré con ese camino, con ese profeta, con esa senda antigua que es Jesús como el Cristo, entonces en él debo andar y hay reposo para mi alma. Esto es el evangelio. Yo no le estoy hablando de otras cosas, le estoy hablando de lo que significa profundamente desde la Biblia que Jesús el Cristo sea el verdadero profeta para mi vida. De eso estoy hablando. Entonces, significa que no debo esforzarme en encontrar un camino nuevo, más. No debo esforzarme en averiguar humanamente cuál es el camino correcto para poder estar con Dios para siempre. Ya no. Antes creía que era la religión, antes creía que era la teología, antes creía que era el esfuerzo humano, las obras que yo hacía, pero ahora ya no tengo que esforzarme por eso. Es que ya me encontré con ese camino. Si Jesús el Cristo es el verdadero profeta para mi vida, significa que Él es el único camino en el que yo quiero y en el que yo debo andar y perseverar para poder verme venir en mis días. Entonces, puedo vivir en Proverbios 3:17. Puedo vivir Proverbios 3:17. Sus caminos son caminos deleitosos. ¿Te estás deleitando con el evangelio? ¿O hay tristeza en tu corazón? ¿Hay amargura? ¿Cómo estás viviendo el evangelio? Aquí dice que sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Así que Él es el único camino en el que yo quiero andar, y en el que yo debo andar, y en el que yo debo perseverar para poder preparar el retorno de Cristo en mis días. Jesús es el Cristo. Él es la palabra cumplida que me da vida cada día. Ese es el evangelio para mi vida todos los días. Debo vivirlo con esa fe. Eso significa que Él es el verdadero profeta para mí. Entonces, ya tengo el Espíritu Santo morando en mi vida, y Él me guía cada día con la palabra de Dios. Si Jesús es el Cristo, verdadero profeta, como lo decimos, entonces significa que el Espíritu Santo está morando en mí, y entonces Él me va a guiar cada día con la palabra de Dios. Yo no necesito otra guía, necesito la palabra de Dios, y necesito que el Espíritu Santo que está dentro de mí me guíe, porque ese Espíritu Santo es el Espíritu del verdadero profeta. Y entonces me va a guiar con la palabra profética más segura, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces tengo quien me guíe todos los días de mi vida. Jesús es el Cristo en realidad. Yo quiero concluir en esta oportunidad diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces espero que hayan podido ustedes profundizar en esta tarde qué significa que Él es el verdadero profeta para mi vida. ¿Qué significa que Él de verdad abrió un camino nuevo, un camino vivo? ¿Qué significa eso? Yo estaba perdido, pero Cristo me mostró ese camino nuevo. Oro para que ustedes y yo podamos disfrutar este evangelio que nos ha sido revelado. Oro para que ustedes y yo de verdad podamos disfrutar todos los días este evangelio, entrando a nuestra vida, entendiéndolo cada vez. En realidad podemos entender la grandeza del evangelio. Es tan grande, tan amplio, que de verdad es imposible decir que ya lo tenemos. No es posible eso. El día que alguien diga que ya tiene el evangelio, que ya lo tiene todo, entonces se volvió una religión en su vida, y eso no es el evangelio. Así que oro para que todos podamos disfrutar este evangelio que nos ha sido revelado, y que podamos vivirlo de manera profunda en nuestras vidas cada día. No solamente repetir que Jesús es de Cristo, sino que podamos permanecer en comunión con Cristo,
que de verdad tengamos comunión con Dios, que de verdad nos hayamos encontrado con Dios. ¿Qué significa eso? Que toda mi vida cambia. ¿Qué significa eso? Que yo soy transformado. ¿Qué significa eso? Que de verdad este mundo ya no me puede derrotar. ¿Qué significa eso? Que aun cuando haya problemas, yo seguiré mirando a esa cruz donde me encuentro con ese Cristo glorificado. Quiero concluir leyendo 1 de Juan 2 y verso 27, que dice de la manera siguiente: ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Ustedes ya recibieron al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. No necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Así que permanezcamos en esta comunión con Cristo. No perdamos el Evangelio. Jesús es el Cristo, pero de verdad debemos entenderlo mucho más profundamente de como hasta ahora lo hemos entendido. Yo llevo ya más de 6 años compartiendo el Evangelio, y de verdad cada vez me impresiona cómo Dios me abre todos los ángulos de su palabra, y a veces ni siquiera estoy leyendo la Biblia, pero de pronto puedo entender cómo ese Jesús el Cristo fue revelado de esta o de otra o de otra o de otra manera. Esto es muy grande, es muy grande. Así que oro para que podamos disfrutar de este Evangelio tan profundo, tan grande, tan inmenso, el misterio de Dios. Los bendigo en esta noche y oro para que sus vidas de verdad sean fortalecidas en esta comunión con el Cristo, y que puedan entender que si el Espíritu Santo está dentro de ustedes, y que es lo que la Biblia dice que ya vive dentro de cada uno de nosotros, no necesitan que nadie les enseñe acerca de la verdad, y la verdad es Cristo, porque ustedes se han encontrado con Cristo, porque ustedes se han encontrado con el Evangelio. Así que no necesitan que alguien les diga si lo tienen o no lo tienen, si lo creen o no lo creen. Si ustedes se han encontrado con la verdad y tienen el Espíritu Santo, de verdad, obedezcan al verdadero profeta. Obedezcan la palabra del verdadero profeta. Hagan todo lo que el verdadero profeta les ha dicho. Y preparemos juntos el retorno de Jesús como el Cristo en nuestros días. Oremos para finalizar. Señor, te doy gracias, porque tu amor es tan grande, Señor, que de verdad no podemos compararlo con nada. Y podemos encontrarnos con el Evangelio cada día, Señor. Y ese Evangelio nos dará vida, Señor del cielo. No importa el momento, la circunstancia, la situación, Padre, el lugar donde podamos encontrarnos, Señor. Sabemos que solo el Evangelio nos puede sostener. Padre, hoy oramos, Señor, para que podamos mantener nuestra comunión con Cristo. Y que nunca, Señor del cielo, nos apartemos de ese camino. Señor, que seamos profetas verdaderos para proclamar al mundo, a las naciones, que Jesús es el Cristo, y preparar de esta manera el retorno de Jesús como el Cristo en nuestros días. Padre eterno, abre, Señor, las puertas de la evangelización mundial. Oramos, Señor, para que se abran esas puertas y que como profetas verdaderos podamos proclamar al mundo, Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que regresa, Señor, en nuestros días. Padre, que podamos aferrarnos a esta fe, que podamos creer esta fe, Señor, que no importa la circunstancia, que nuestra fe sea en el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oro todo, Señor, y oro por los hermanos de Caldas, Señor, de manera específica. Señor, bendice a esta iglesia. Señor del cielo, úsalos, Padre, usa sus vidas, bendice sus familias. Señor, provee recursos para hacer la evangelización mundial en ese lugar. Y úsalos, Señor. Levanta a los nuevos discípulos que ya tienes preparados en ese lugar y en toda la nación de Colombia. Hoy, Señor, oramos todo en el nombre poderoso de Jesús de Cristo, el verdadero profeta, Señor, que nos abrió el camino vivo y nuevo para que nos encontremos contigo. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Cristo oramos todo. Amén.
y amén. Jesús es el Cristo. Amén. Bendiciones, Maranata.